esta clase es la última, la próxima semana tienen prueba. Entonces es la última clase y necesito pasar una cantidad de materia importante. ¿Ya? Ya está grabando y ahora voy a compartir pantalla. Y solo porque ayer surgió la duda, incorporé algunas cosas al PPT, por eso no lo subí. Ayer, por la consulta que me hizo alguna de sus compañeras sobre las otras teorías. Y algo de eso incorporé. Las otras teorías tienen que ver con cómo se origina la vida. O sea, cómo es que surgían los individuos, y la que yo les presenté ayer es un poco más, va un poco más allá, y lo que Oparin y Haldane plantearon fue cómo se origina la vida en la Tierra, cómo era este origen químico. Pero es importante, y por eso lo incorporé, lo había sacado, pero como lo consultaron, les presento súper resumido eh, en qué consistían estas otras eh, teorías o postulados o ideas que tenían estos científicos. Bueno, siempre se ha hablado, siempre los investigadores han estado muy preocupados de poder dilucidar desde cómo se originó la vida. Y desde Aristóteles, que es este personaje que está acá, un pensador griego importantísimo en la ciencia, en todas las áreas en todas las áreas del conocimiento, él planteó que la materia orgánica se formaba a partir de materia inorgánica. Y él decía en ese tiempo, pensemos que esto era en la época de los griegos, en la antigüedad, él planteaba que, por ejemplo, a partir del barro se podían generar gusanos, o que de la carne en descomposición se podían generar moscas, y que de los insectos, o sea, que los insectos y los peces surgían del agua, de la humedad, del sudor. Eh, y pasó mucho tiempo donde esto se aceptó, y de hecho algunos científicos apoyaban eh, estos postulados, estas ideas, y lo hicieron a partir de algunos experimentos. Y ahí quise destacar el de John Needham, que lo que hizo fue, para apoyar esta tesis de la generación espontánea, así se llamaba, hizo este experimento donde en un matraz ponía células en un caldo, luego puso calor, y pasado un tiempo volvían a aparecer células y microorganismos. Mataba a estos microorganismos con el calor, supuestamente, y luego de unos días aparecían de nuevo. Entonces él decía que surgían de ahí porque, a pesar de poner calor, que se suponía que eliminaba estos microorganismos, volvían a aparecer. Lo cierto es que este experimento tenía ciertas fallas, ciertos errores en su desarrollo, porque después se llegó a la conclusión de que la temperatura a la cual él calentaba este caldo era insuficiente para matar los microorganismos, por eso volvían a aparecer. Esta generación espontánea, estas ideas, fueron también rebatidas y muy cuestionadas por otro grupo de científicos. Y estos científicos se dedicaron a realizar experimentos para poder derribar o probar que la teoría de la generación espontánea no era así, que la vida no surgía de manera espontánea a partir de fango, de carne en descomposición. Y aquí hay tres personajes muy importantes. El primero es Francisco Redi, que en el año 1668 realiza este experimento, y en este experimento él pone carne, pero esta carne la pone en un frasco y este frasco está abierto. Luego pone otro trozo de carne, pero en un envase cerrado, y efectivamente, al pasar de los días, el frasco que tenía la carne y que estaba abierto genera larvas, y el que estaba cerrado no. Pero él después dice, ok, a lo mejor aquí está influyendo la falta de oxígeno, y lo que hace es sacar esa tapa y poner una malla.
para que las condiciones entre el frasco que está abierto y el que está con la malla sean más similares aún. Y ahí también él prueba que el frasquito que tiene la malla, la carne de la carne no surgen gusanos. Por lo tanto, él prueba ahí que en realidad no surge la vida de manera espontánea desde carne, por ejemplo. No surgen las moscas desde la carne, sino que los huevos de las moscas quedan en esta malla. Entonces la vida no surge ahí, no surge de manera espontánea. Otro investigador, otro científico que se dedicó a refutar esta generación espontánea es Lázaro Spallanzani, y lo que hizo particularmente fue un experimento para contrarrestar lo planteado por John Needham, que era lo que yo les había mostrado hace un minuto atrás. Él calentó también, pone un caldo en un matraz, calienta, pero él lo que hace es sellar este frasco inmediatamente después que lo calienta. Y después de un tiempo no hubo crecimiento de microorganismos y luego él, pasado unos días, abre este frasco y ahí sí hay crecimiento de microorganismos. Entonces también prueba que este caldo, a partir de este caldo no surge espontáneamente la vida, sino que algo está pasando en la atmósfera, en el medio ambiente, en el oxígeno, que genera esta vida, pero no es de manera espontánea. Y finalmente está Louis Pasteur, quien en 1864 realiza este experimento, y con este experimento ya se demuestra que la generación espontánea en realidad no es tal. Él lo que hace es verter líquido en un matraz que tiene un cuello largo, digamos, luego él curva ese cuello y hierve ese caldo, porque muchos decían que tenía que estar este matraz sin tapa. Y para eso él curva ese cuello largo, hierve el caldo y lo deja. Y como él curvó ese matraz, ese cuello, efectivamente entran microorganismos que están en el aire, pero quedan retenidos en esta parte porque como este es curvo, no alcanzan a pasar por esa curvatura para llegar al caldo. Y luego lo que hace es, pasado unos días, este caldo no se contamina, y lo que él hace es girar, o sea, inclinar un poco el matraz, para que el caldo tenga contacto con esta parte curva, y ahí, pasados unos días, el caldo se contamina. Entonces, de esa manera, se refuta completamente la generación espontánea, porque Pasteur demostró que a pesar de que este matraz estaba abierto, si él curva este cuello y deja lejos del caldo a los microorganismos, estos no se contaminan, estos microorganismos que están en el aire, pero luego si inclina este frasco, se contamina, ¿ya? Entonces, la vida no surge a partir de ese caldo, sino que hay algo en la atmósfera que, que son estos microorganismos que contaminan una vez que se tiene contacto con el caldo. Todos estos planteamientos de la generación espontánea son previos a la teoría de Oparin y Haldane, ¿ya? Que era algo que me preguntaba su compañera. Y aquí estaba lo que vimos ayer, este planteamiento, esta teoría, que también se llama evolución química, porque es un planteamiento más químico de cómo surge la vida en la Tierra. No simplemente intentar dar una explicación de cómo surge biológicamente, sino que a partir de elementos inorgánicos. Y en ese sentido, Oparin y Haldane, en paralelo, les decía yo, plantearon teorías similares, y señalaban que a partir de estos elementos que estaban en esta atmósfera primitiva, que eran metano, era amoníaco, vapor de agua e hidrógeno, producto de la energía solar, producto de las descargas eléctricas, en algún momento
eso hace que estos elementos se combinen y empiecen a generar moléculas más complejas, como aminoácidos y azúcares, y algunos lípidos. Y esto se probó, ahí está la imagen que yo también les mostré ayer, pero que no estaba incluida en el PPT, lo incluí, el experimento de Miller y Urey, de 1953, que simula las condiciones de la atmósfera primitiva y que a partir de esta simulación se logran obtener en esta parte del sistema, gracias a las descargas eléctricas, a todo este sistema y al calor, estas gotas de grasa que tenían una membrana, eran esféricas, generaron una especie de membrana y adentro tenían algunas sustancias. Y se generaron algunos azúcares y aminoácidos, ¿ya? Y a esto se les llamó coacervados. Eso es lo que les decía yo también ayer. Y ahí está puesto el nombre, porque ayer no estaba. Y luego, Oparin plantea que a partir de estas estructuras muy sencillas que se forman en esta atmósfera primitiva o que se habrían formado, que son estas esferas de grasa, con algunos elementos dentro, estos elementos empezaron a interactuar también y generan aminoácidos. ¿Cuál es la primera macromolécula o una de las primeras macromoléculas que se va a formar y a partir de las cuales empiezan a evolucionar esas estructuras para convertirse en procélulas o protobiontes y luego en la célula actual como la conocemos? Bueno, esa macromolécula sería el ARN. Hay una teoría que se llama la teoría del mundo ARN. Y lo que plantea esta teoría es que la primera macromolécula, o la más importante y a partir de la cual evolucionó la célula actual, fue el ARN y no el ADN. Porque el ARN tiene la capacidad de replicarse, de autorreplicarse. Y por lo tanto, se puede a partir de DNA actualmente, se sabe ya que a partir de RNA se puede formar DNA, por ejemplo. Entonces el RNA tiene la capacidad de autorreplicarse y también tiene la capacidad de generar DNA. Entonces esa teoría del mundo RNA o ARN tiene que ver con eso, con que hay una molécula que se llama ARN replicasa, que es la que permite que este RNA se autorreplique, ¿ya? Que es lo que aparece en esta imagen. Ahí está la replicasa, está en estas vesículas que se formaron en esta atmósfera primitiva, y a partir de eso empieza el RNA a replicarse, autorreplicarse, y empieza a complejizarse esta estructura hasta formar lo que les decía yo, el protobionte o también llamado protocélula. Y luego, pasados los miles de años, esto empieza a tener una mayor complejidad hasta llegar a las células o los tipos celulares como los conocemos actualmente. En un principio, este tipo celular era muy similar a la bacteria, ¿ya? Y a partir de esa estructura base y simple, empieza a desarrollarse los otros tipos celulares. Y luego yo les había preguntado, o vimos, empezamos a ver en realidad el concepto de ser vivo, porque todo lo que yo les he mencionado tiene que ver con cómo se genera la vida. ¿Pero qué es la vida? Les preguntaba yo. ¿Cómo definimos lo vivo? Y ahí les hacía yo unas preguntas de cómo si ustedes sabían cómo definir lo vivo, si se los habían pasado en el colegio o lo habían leído por ahí y qué definición podían dar. Y ahí me dieron varias ideas. En general se dice que un ser vivo evoluciona, que nace, crece, se reproduce y muere, que tiene un ciclo vital, que se alimenta, que necesita estructuras y compuestos orgánicos, me decía alguien por ahí también. Y yo les contaba que efectivamente
todo lo que ustedes me habían dicho formaba parte de la definición que habitualmente se da de ser vivo, pero que esto que ustedes me contaban y lo que aparece generalmente en la literatura son características de los seres vivos, pero no hay una definición. ¿Qué es lo que define que algo esté vivo y que algo no esté vivo? Y ahí yo les contaba, y ahí quedamos en este relato, en esta historia, eh, que utilizan dos científicos chilenos, eh, Humberto Maturana y Francisco Varela, para plantear una definición de ser vivo. Esta definición es conocida a nivel mundial, yo creo que es uno de los principales aportes de la ciencia chilena al mundo. Ellos realizan una definición de ser vivo y le dan un nombre a esto. Y este concepto se usa mundialmente, de hecho ya traspasó las fronteras de la biología y se usa en ciencias sociales, se usa en otros ámbitos. ¿Ya? Eso es muy curioso. Pero es súper reconocido el trabajo de ellos dos, por otras cosas también, pero son mundialmente conocidos por esto. Y ellos hacen en uno de sus libros que escriben un relato muy didáctico, les decía yo, muy simple, muy fácil de entender, para llegar a esta definición. Y aquí yo les contaba que estos dos científicos escriben este relato y en esta historia cuentan que un extraterrestre llega a la Tierra con una serie de elementos que son de la Tierra y se encuentra con un granjero y le pregunta a este granjero cuáles de estos elementos que él trae son vivos y cuáles no están vivos. Y yo les pedí que ustedes hicieran una clasificación, le hicieron perfecto, habían algunas dudas ahí con el coral, pero ya quedó claro que el coral es un ser vivo y por lo tanto este granjero dijo, esto es súper sencillo, yo extraterrestre le diré que está vivo y que no está vivo. Y él hace algo como lo que hicieron ustedes. Él separa el vivo en la columna de seres vivos, el hombre, el gusano, la mula, el coral, el árbol y el mosquito. Y en lo no vivo, el automóvil, el robot, el computador, la radio, la luna y la marea. Y a partir de esa clasificación surge un diálogo entre este extraterrestre, una conversación entre el extraterrestre y el granjero que yo me voy a permitir leer. Este documento yo se los voy a dejé de compartir porque tengo que compartir un escrito para que todos vayamos leyendo. Creo que lo tengo, sí, aquí está. Debería estar por aquí, aquí está. Hay algunas partes que están en amarillo y eso es lo que yo pretendo leer. Entonces, esta previa que yo les conté está ahí por ahí en el escrito también. Este granjero hace esta clasificación. ¿Y qué ocurre después? ¿Qué ocurre cuando el extraterrestre ve esto? ¿Qué es lo que dice? Dice, el extraterrestre se muestra sorprendido por la seguridad con la que el granjero discrimina entre ambas categorías y quiere saber cuál es esa cualidad que caracteriza a todas esas cosas vivas, que son lo que está al lado izquierdo. También le pide a este granjero que esta cualidad se pueda reconocer en un tiempo corto, porque el extraterrestre tiene poco tiempo para estar en la Tierra y necesitas que le digan cuál es esa cualidad que él puede ver para distinguir lo vivo de lo no vivo. Y el granjero piensa un poco y le dice, se ve que en su lista hay una mula y ve unas gallinas que están en su rancho, entonces dice el movimiento y el crecimiento. Y el extraterrestre mueve la cabeza y dice no, porque en esa lista que yo tengo ni el árbol ni el coral se mueven. No dan señales de crecimiento que uno pueda apreciar en un tiempo corto. En cambio, un trozo de papel se mueve y la luna y las mareas, que también están en la lista, también se mueven. Entonces el granjero se queda pensando y dice, reacciona ante los estímulos. Y el extraterrestre tampoco se convence de eso porque, por ejemplo, la mula y el hombre
reaccionan ante un pinchazo de una aguja, pero el árbol no va a reaccionar si uno lo pincha con una aguja. Y el computador y la radio, que también están en la lista, pierden su eficacia ante la interferencia de una aguja, o sea, ante este estímulo de la aguja pueden estropearse y no funcionar. Chuta, el granjero dice, ya. Entonces dice, los seres vivos, piensa otro poco, dice, los seres vivos son capaces de realizar funciones gracias al consumo de alimentos y a la consiguiente producción de energía. La energía es transformada, todo esto lo está pensando. Entonces dice, la energía es transformada por la acción del propio organismo. Pero el extraterrestre señala que el auto y el robot sí son capaces de moverse con energía y no están vivos. El granjero decía, entonces la energía puede ser que se alimentan y eso les produce o les ayuda a tener energía. Pero el robot y el auto también lo hacen. Tampoco les servía. La reproducción, dice el granjero. Todos los ítems del lado izquierdo son capaces de reproducirse. Pero la mula no. La mula no se puede reproducir. Además, si por ejemplo el extraterrestre dice, yo me encuentro con un niño, no se puede reproducir, pero está vivo. Entonces, el granjero se queda pensando y dice, pero todos los ítems derivan de estructuras parentales. Todas las cosas vivas tienen un ancestro. Se originan de un ser vivo del mismo tipo. Ya dijo, aquí le hice. Esta era. Pero el extraterrestre se queda pensando, no está tan convencido porque dice, ¿qué ocurre si yo me encuentro con un ser vivo pero no conozco el ancestro? Tengo que saber si tiene ancestro o no. Y si yo me encuentro con un coral, por ejemplo, no tengo forma de saber si tiene un ancestro. Entonces no puedo decir que está vivo o no porque no conozco el ancestro. Además, yo voy a estar aquí un tiempo corto. Ya. Entonces el granjero, como dice acá, el granjero ahora adopta una actitud más reflexiva eh, y piensa un momento y le indica que el árbol pierde hojas en invierno, pero que vuelve a generarlas en la primavera. ¿Qué significa eso? Que el árbol se regenera desde su propio interior. Lo mismo, por ejemplo, ocurre con nosotros, con los animales, ocurre con el pelo de muchos animales, se cae y vuelve a crecer. Por ejemplo, a nosotros nos pasa que si dejamos de comer, nuestro cuerpo empieza a disminuir en dimensiones, cuando uno está enfermo, por ejemplo, y se vuelve más pequeño, y al contrario, si uno vuelve a comer nuevamente, come mucho, el cuerpo crece. Y este crecimiento es fruto de una actividad que ocurre al interior del propio cuerpo. Concluye, por lo tanto, que animales y plantas se definen como vivos porque los tejidos sufren un proceso continuo de destrucción y regeneración, producto de alguna actividad que está ocurriendo en nuestro interior. Por lo tanto, los organismos vivos, concluye el granjero, son capaces de tener una actividad interna que regenera sus propios componentes. Y el granjero ahora se siente satisfecho porque le dice, finalmente creo que he logrado dar con la cualidad que distinga lo vivo de lo no vivo. El robot, el computador, la radio, la luna son incapaces de regenerarse desde el interior. Si una parte de la radio se descompone, no puede generar esa parte nuevamente de manera interna. Sin embargo, los organismos que están en la parte izquierda sí pueden hacerlo. Utilizan la energía externa para poder mantenerse y para poder generar y regenerar partes de su estructura. Y finalmente el extraterrestre sonríe y está de acuerdo con el granjero y llegan a la conclusión de que esta es la cualidad que estaban buscando para definir qué estaba vivo y qué no estaba vivo.
¿Alguien había escuchado esta historia? ¿Alguien había escuchado el planteamiento de Varela y Maturana? ¿O alguien conoce el concepto que define todo esto que yo les conté en esta historia? Esta capacidad que tienen los seres vivos de auto mantenerse y de autorregenerarse. Y si alguien tiene el nombre sería fantástico. Yo ¿La no, Vale quería decir algo? ¿No? yo al menos no había escuchado así como ¿Se le de escucha? nada. No le escucho. Muy Ay, bajito. y ahora Ah, sí. soy la que estoy con el micrófono muy bajo. Con el... Yo al menos no había escuchado nada de esto, sinceramente me hubiera servido caleta en la media, pero nunca había escuchado nada así de ellos dos, ni de su libro, ni nada. Ya, perfecto. Gracias, Valentina. La Javiera dice mitosis. No, no ese es el concepto, porque el concepto de mitosis es división celular. Es cómo se divide, o sea, es cómo se produce esa división. Es el nombre del proceso, pero no es el nombre, no solamente a través de la mitosis nuestro organismo se autorregenera. Es un concepto más general. ¿Nadie? ¿Habían escuchado hablar de Maturana? Voy a parar porque voy a sacar este libro. No, ¿No? Vale. Lo encuentro, porque esto lo encuentro que, o sea, espero que ahora en los colegios pase. Este libro se llama El árbol del conocimiento. Si alguien tiene acceso a comprar este libro que es de Maturana y Francisco Varela, sería fantástico. Si todo ciudadano chileno debiera leer esto. Bueno, tienen otros libros también, pero ese es más fácil. Humberto Maturana, Premio Nacional de Ciencias, eh, Francisco Varela, gran científico, son conocidos a nivel mundial. ¿Ya? Tal vez son los científicos más reconocidos chilenos a nivel mundial. ¿Ya? Entonces, por eso me interesa mucho contar esta historia, pero además eh, es muy aclaratoria, como decía la Valentina, creo. Es como, me habría servido mucho en el colegio saber finalmente qué es un ser vivo, qué define un ser vivo, para entender muchas cosas. Y yo creo que este concepto, esta definición es fundamental para ustedes como biotecnólogos. Entonces, por eso me detengo un poco y leo esta historia porque creo que es importante. Además que ellos lo presentan de una manera tan entretenida, no tan didáctica, tan fácil. No es regeneración celular. O sea, está implícito el concepto de que hay una autorregeneración, pero el nombre no les suena, no está en su eh, vocabulario, parece. Pero vamos a aprenderla ahora. Voy a volver a compartir, eh, porque ¿con qué letra empieza? Que le dé pista, no tenemos tiempo para eso. Eh, a ver, acá, creo que estaba ahí. A ver, estoy poniendo el puntero. Vamos a ir avanzando. Y vamos aquí. El concepto que, eh, que engloba toda esta historia y toda esta definición de ser vivo se llama autopoiesis. Ese es el nombre que le dieron estos investigadores a, a este proceso que tienen todos los seres vivos de automantenerse, esta capacidad, perdón, a esta capacidad que tienen los seres vivos de autoproducción, de autorregeneración, de automantención. Eh, y este es el concepto, si ustedes ponen autopoiesis, aparece Maturana y Varela o sea, una cantidad de paper, de artículos científicos que los citan impresionante. ¿Ya? Yo creo que son de los autores más citados, chilenos. En el mismo escrito que yo les mostré está este esquema, este dibujo, que representa la conversación entre este extraterrestre y el granjero. O sea, cómo poder llevar esta autopoiesis, esta capacidad
a un esquema. Y ahí Maturana y Varela presentan este esquema que podría ser de cualquier sistema físico vivo. ¿Por qué? Porque lo que está aquí presente son algunos elementos que son comunes a todos los seres vivos o a todas las células. ¿Cuáles son esos elementos? Ustedes ven que hay un círculo que tiene varios segmentos con la letra S. Eso, por ejemplo, podría ser una membrana plasmática que está compuesta por muchos lípidos, que en este caso se representan por la letra S, y eso genera un límite, ¿cierto? Es una estructura que tiene una membrana o que tiene un límite. ¿Y qué hace esta estructura, este sistema? Ingresa elementos externos como lo que está representado por la letra A, lo ingresa a través de este límite y lo transforma. Lo transforma a S, lo transforma a un elemento propio de su estructura. ¿Por qué? Porque necesita transformarlo para mantenerse, para mantener sus estructuras internas. Y además, esa estructura S podría transformarse en otra cosa, en otro producto que también lo necesita o que sea algo que tiene que desechar. ¿Ya? Entonces, eh, la idea es que a través de este dibujo muy sencillo se pueda representar el proceso de autopoiesis, esta capacidad de automantenerse, que implica que un sistema físico que está vivo es capaz de transformar una materia externa a él en un proceso interno. Este proceso de la A a la S y de la S a la P son los procesos internos que realiza este sistema vivo para mantenerse, para automantenerse y para autogenerarse. Para generar, por ejemplo, más componentes de su membrana. Puede que esta membrana se rompió y necesita incorporar ciertos elementos para transformarlos en estos componentes de la membrana y restituir esa membrana. Y estos procesos internos muchas veces generan desechos que es necesario eliminar. Profesora, ¿Sí? yo conocía la palabra apoptosis, Pero es que es otra la cosa. muerte celular, Sí. para controlar el crecimiento, pero ¿no tendría algo que ver con cuando pasa de S a P, o Ah, no? claro, pero es un proceso interno que lo que pasa es que la apoptosis es la muerte celular de todo el sistema. La P podría ser lo que ocurre, por ejemplo, en la respiración celular cuando nosotros eliminamos CO2. Nosotros cuando en nuestro cuerpo se realiza la respiración celular, hay desechos y esos desechos se eliminan. Y en este proceso de respiración celular nosotros eliminamos un desecho que es el CO2. Por ejemplo, las plantas, a través de la fotosíntesis, tienen un desecho que es el oxígeno, eliminan oxígeno. Y ese oxígeno nos sirve a nosotros. Eso es más parecido a lo que están viendo ahora en el esquema de autopoiesis. Lo de apoptosis es un proceso de muerte celular. Entonces, es un proceso a través del cual se elimina toda esta estructura. Entonces, no sería un ejemplo para explicar este proceso de autopoiesis. Ya, ¿Ya? Para que ya. no se enreden. Porque es un proceso de muerte general, entonces no... La idea es que esta estructura a través de la autopoiesis se automantiene y se autorreproduce. Entonces es un proceso que va en positivo, digamos. A través de estos procesos internos, de este metabolismo, porque alguien por ahí mencionó que, fíjense en las características, alguien mencionó algo parecido a esto, ¿no? Eh, ¿O no? Estructura, material que puede generar algo y liberar otra cosa.
esa primera persona que me dijo eso estaba de alguna manera dándome luces de que esos sistemas vivos son autopoyéticos. Estructura que puede generar algo y liberar otra cosa. Era una parte de este proceso interno, de este metabolismo. ¿Ya? Bueno, ahí está lo que les mostré ayer, la imagen de Varela y Maturana. Y ahí está la misma imagen, pero un poquito más compleja porque ahora muestra, si ven, hay muchas letras al interior y flechas para un lado y para otro, que lo que representan son estos procesos metabólicos. Cuando estudiemos fotosíntesis, cuando estudiemos respiración celular, estamos justamente estudiando un ejemplo de metabolismo de estos procesos internos a través de los cuales las células se autoproducen o se automantienen. ¿Ya? Por lo tanto, en la autopoiesis es fundamental esta estructura, esta membrana, esta barrera que es semipermeable, que establece un límite, y dentro de ese límite, la vida celular, estos organismos vivos, tienen una red metabólica, generan un metabolismo que es capaz de generar componentes que se transforman y les sirven a la propia célula para mantenerse y para reproducirse. Y bueno, este es otro esquema que aparece en el escrito, en donde se hace una diferencia entre la velocidad de generación de productos o esta velocidad del metabolismo y la velocidad a la cual se degradan ciertos productos. Fíjense que acá hay una V, dice V-gen, y aquí dice VDEC. El V-gen se refiere a la velocidad a la cual se están produciendo los elementos S, por ejemplo, en el interior. ¿A qué velocidad en el fondo está trabajando esta máquina para producir, en este caso, ese elemento que es fundamental en la célula? Pero también hay otra velocidad. ¿A qué velocidad esta célula se degrada? ¿A qué velocidad está desechando productos, está perdiendo? Entonces hay una velocidad de crecimiento o de producción y una velocidad de degradación. Y abajo, si ustedes se dan cuenta, en esta parte dice que si la velocidad a la cual esta célula está produciendo es igual a la que está degradando, ¿qué va a ocurrir? Y aquí hay un concepto que tal vez algunos han escuchado, que es el de homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Para ver si lo conocen el concepto o no. Es el Eh, equilibrio que tiene el medio interno con el externo. ¿Ya alguien más que tenga otra idea? ¿Había otra persona? Que creo que se... sí, yo iba a hablar, que es como la capacidad de un cuerpo, por ejemplo, de autorregularse, tomando como un comportamiento de autorregularse frente a diferentes como estímulos, como el frío o el calor o cosas así. ¿Ya? ¿Alguien más? Es como un conjunto de fenómenos que permiten la autorregulación y que es como que es el mantenimiento de esta misma constancia, que es como que tienen que tener una constancia en la composición y en las propiedades para el mantenimiento. Dijo tantas palabras complejas. No sé si... No sé si entendió lo que dijo, pero yo no lo entendí tanto, pero creo que está en la línea correcta, pero como que dijo todo y no dijo nada. Bueno, la homeostasis es la mantención del equilibrio interno,
porque alguien por ahí dijo entre el exterior y el interior. No, es lo que me permite o lo que le permite a un organismo vivo mantener sus condiciones internas. Cuando ustedes les dicen tomen agua, es para mantener una temperatura estable. Cuando nosotros tenemos un desequilibrio, por ejemplo, en nuestras sales, cuando nosotros tenemos calor o frío, y así. Son procesos internos a través de los cuales nosotros, los seres vivos, podemos mantenernos de manera podemos mantener nuestros procesos internos estables, nuestros niveles estables, ¿ya? Pero tiene que ver con el medio interno, ¿ya? No en relación al medio externo. Y esto se logra cuando la velocidad de generación de ciertos productos, de ciertos elementos, es igual a la velocidad a la cual se están degradando otros. Entonces me permite estar en equilibrio. Y ahora, cuando esa velocidad de generación es mayor a la velocidad de degradación, ¿qué es lo que ocurre? Si yo genero más de lo que estoy degradando, ahí ocurre la autorreproducción. Este organismo vivo crece, porque está produciendo más de lo que está degradando, ¿ya? Por lo tanto, conclusión, cuando un sistema es autopoyético, o sea, cuando puedo decir que ese sistema está vivo. Y aquí hay 3 elementos importantes, ya mencioné uno, 2 de esos 3. El borde semipermeable, tiene que tener este organismo una barrera, este sistema físico está vivo cuando tiene una barrera que permite generar un límite, un borde, entre el medio externo y el interno. Eso es lo primero. Si usted encuentra un sistema físico que tiene una barrera que delimita lo externo con lo interno, pasa al criterio 2. El criterio 2 dice red de reacciones. ¿Qué significa eso? Lo que conversamos recién. Los componentes que tiene esta barrera, ¿cómo se generan? Se generan a partir de una red metabólica, de una red de reacciones. O sea, hay una red dentro de esta barrera que le permite a este sistema mantener sus componentes, sus estructuras, ¿ya? Si ocurre eso, pasa al criterio 3. Y el criterio 3 dice interdependencia. ¿Qué significa eso? Que el punto 1 y 2 están relacionados, o sea que esta red de reacciones es regenerada por la acción de la misma barrera, o sea, la barrera es la que permite que ingresen elementos para alimentar esta red de reacciones. Y eso significa que tanto este borde semipermeable como el metabolismo interno están interrelacionados, trabajan en conjunto. Si este borde fuera impermeable y no permitiera el ingreso de sustancias, la red metabólica no podría funcionar porque no tendría insumos. Por lo tanto, tiene que ser semipermeable, tiene que dejar entrar ciertos elementos para que esta red interna funcione, ¿ya? A eso se refiere con interdependencia. ¿Estamos claros con el concepto de ser vivo? Es la capacidad que tienen los sistemas de automantenerse, de autorregenerarse, es decir, Profe, son sistemas autopoyéticos. Sí. ¿me explicaría de nuevo el borde semipermeable, por favor? Lo de borde semipermeable significa que, significa que esta barrera que está acá, este límite de este sistema vivo, se dice que es semipermeable porque permite el ingreso de algunas sustancias y de otras no. No es una barrera que deja pasarlo todo, no deja pasar cualquier elemento. Hay algunos que pasan con facilidad, hay otros que necesitan de una ayuda y hay otros que no pueden ingresar. Por eso se le llama semipermeable. Y esa es la característica que tienen los bordes de estos sistemas vivos. Vamos a ver después una clase de membrana y ahí van a entender con mayor detalle, vamos a ver por qué son semipermeables, qué elementos dejan entrar y cuáles no. Pero es una característica común. Todas las células tienen membrana y la membrana es más o menos similar en su composición, ¿ya?
¿Algo más? Como para pasar a lo siguiente, porque aquí terminamos con ser vivo. La Y interdependencia, por fin. la interdependencia. La interdependencia. Ya, entonces está clara el borde, está claro el metabolismo interno, estas reacciones internas. Pueden dar un ejemplo, pueden pensar en reacciones o red metabólica en lo que ocurre en la fotosíntesis o en la respiración celular. ¿Qué significa interdependencia? Que hay dos elementos que dependen. Hay una relación entre esta red metabólica y el borde. ¿Por qué? En la red metabólica, voy a volver a esta imagen, a esta que está acá. La red metabólica, lo que está ocurriendo aquí, esta me sirve más, lo que está ocurriendo acá adentro es la red de reacciones. Pero fíjense, esa red de reacciones funcionaría si no ingresara el elemento N. ¿Funciona o no funciona? No funciona. Si quitamos N, si no puede ingresar N, no existiría esta cadena, esta red. ¿Quién permite que entre N? La barrera. Esta barrera semipermeable permite el ingreso de elementos como, por ejemplo, N. ¿Qué significa eso? Significa que hay una dependencia de la barrera, perdón, la red metabólica depende de la barrera, porque si la barrera no deja entrar, no podría existir esta red de reacciones. Y al contrario, o al revés, esta barrera también depende de esta red metabólica. ¿Por qué? Porque de esta red depende la barrera. Profe, no Porque entendí. lo que pasa es que interdependencia significa que depende una de la otra. La barrera va a depender de la red metabólica y la red metabólica va a depender de la barrera. ¿Por qué la barrera, estoy preguntando, por qué la barrera semipermeable, este borde, va a depender de esta red metabólica? Porque la red metabólica le genera componentes a la membrana, ¿Cómo? ¿no? ¿La red metabólica? La red metabólica le da componentes a la membrana, ¿no? Fíjense, súper bien. Fíjense acá en esta red, que en algún momento en esta red metabólica se forma C. Y C es el componente de esta barrera. C es lo que forma esta barrera semipermeable. Entonces, si no existiera esta red metabólica, no existiría la barrera. Porque ¿quién generaría los elementos? ¿Quién generaría C? Nadie. Entonces, la barrera depende de esta red metabólica. Pero también, si se dan cuenta, la red metabólica depende de la barrera. ¿Por qué? Porque es la barrera la que deja entrar a este elemento N, que es el primer elemento a partir del cual se genera toda esta cadena de reacciones. Si la barrera no dejara entrar a este elemento externo, no existiría esta red. Entonces depende una de la otra. La barrera depende de la red y la red depende de la barrera. ¿Sí? Profesora, una consulta. Sí. Después de la M es una proteína, esa es una Q. Sí. Después de la Y, M, Q. sí. Y esa Q también se puede convertir en C, ¿o no? Sí. ¿Y qué M vota, que sea C vota M? Chuta. ¿Cómo? Es que no entiendo, ahí hay como una vuelta ahí que me complicó. ¿Qué es lo que dice usted? ¿Cuál Que es si la acaso pregunta? C vota M y M se convierte en Q y Q se convierte en C, Sí. ¿podría sobrevivir la célula así? Si En C ese circulito que bota, está ¿a ahí. qué se refiere con bota? Porque, a ver, ¿cómo El podría Como que lo decirlo? A ver. concepto de genera, botar es como que eliminar, C, es que como C que M elimina. sale de C. Entonces, como que M sale de C. sí, sí, no C, sé en el dibujo. Ya. Sí, puede ser. después M se convierte en Q o viceversa.
y mantenerse un ciclo ahí, ¿podría sobrevivir la célula o no? Ah, pero ¿cómo genera C? Con la Q, con la No, proteína. pero sí, podría ser. Pero de hecho hay procesos internos. Lo que pasa es que eso pasa, lo vamos a ver después, cuando, por ejemplo, la célula forma ciertas proteínas. A veces esas proteínas van a formar parte de la membrana y a veces esa membrana ingresa elementos a través de vesículas. Entonces, por eso está este punto de que C se transforma en M, porque a veces en las células ocurren invaginaciones que encierran ciertos elementos externos para ingresarlos. Por ejemplo, cuando se quieren eliminar bacterias, entonces se encierran en partes de la membrana. Entonces cambian de forma, ya no es parte de la célula y por eso se transforman en este esquema en M. Y ese M finalmente a esta vesícula que encerró a la bacteria le van a ingresar lisosomas y esta va a degradarse, digamos. Pero son procesos internos que son más pequeños y que tienen que ver con que en la mitad del metabolismo una, eh, un elemento puede convertirse en otro y viceversa. Pero tiene que ver tiene que ver con procesos que ocurren a nivel de aparato de Golgi, por ejemplo, y de retículo. ¿Ya? Hay una ruta que es retículo, Golgi, membrana. Y también ahí los lisosomas. Eso es lo que está representando esto. Pero eso necesita insumos previos. Necesita que se forme una proteína. Necesita que se forme un lípido. Y eso no está aquí. Eso no ocurre aquí. ¿Ya? Lo van a entender más claro cuando veamos esa estructura o ese proceso de formación de proteína y de transporte entre el retículo Golgi y el lisosoma. ¿Ya? Ya. No me quiero... estoy súper atrasada. Ya. Esto lo vamos a ver súper rápido porque la mayoría lo ha visto. Niveles de organización biológica. El ser humano quiere ordenarlo todo. Y para eso... estableció este nivel de organización biológica para entender mejor cómo a partir de estos átomos la materia se ha ido organizando, se ha ido complejizando y formando estos distintos niveles. ¿Ya? Súper sencillo, lo vimos en la primera clase, la estructura más pequeña que existe es el átomo, ya vimos cómo estaba conformado, y los átomos pueden ser de distinta clase, aquí hay un ejemplo, es el carbono, y esto da lugar a los distintos elementos, ¿cierto? No existe solo un átomo, sino que hay de distinto tipo. Y ahí pueden encontrar la tabla periódica y lo estudian en química. Ahora, ¿qué ocurre cuando estos átomos se unen? Forman otro nivel, un nivel superior, que es el molecular. En el molecular hay átomos del mismo elemento o de distinto elemento que se combinan de manera fija, estable, para formar moléculas. Y ahí hay ejemplos de moléculas. Una molécula de oxígeno, porque el oxígeno es O2, está formado por dos átomos del mismo elemento. O el agua, que es una molécula, no es el elemento vital. Cuando en las noticias o en todos lados te dicen el agua, el elemento vital, no es un elemento, es una molécula. ¿Ya? Que está formada por hidrógeno-oxígeno. También una molécula de sal, que está formada por sodio y cloro, y una molécula de glucosa. ¿Ya? Ese es el nivel molecular. Cuando se juntan átomos del mismo tipo o de distinto tipo. ¿Ya? Átomos iguales o distintos. Luego, me voy a saltar esta parte, voy a volver después. ¿Ya? Ah, no. Aquí me sirve el ejemplo del agua. Cuando se juntan átomos en este caso, de hidrógeno y oxígeno y forman el agua,
esta molécula de agua tiene ciertas características. Nosotros vimos en la primera clase las propiedades del agua. Esta propiedad de que era el solvente universal, la propiedad de el alto calor específico, etc. Esas propiedades no las tienen los átomos de hidrógeno y oxígeno cuando están por separado. ¿Cierto? No tenían la propiedad de solvente universal el hidrógeno y el oxígeno tampoco. Cuando se unen estos átomos y forman la molécula de agua, surge una propiedad o varias propiedades. Y a esto se le llama propiedad emergente. Por ejemplo, que sea solvente universal es una propiedad emergente. Es una propiedad que surge en ese nivel y que no tienen los componentes por separado. ¿Ya? En el caso del agua, todas las propiedades que tiene el agua son propiedades emergentes. Surgen cuando se unen estos átomos de hidrógeno y oxígeno. Antes, estos átomos por separado no la tenían. A eso se le llama propiedad emergente. ¿Ya? Por ejemplo, ahí hay algunos ejemplos de propiedad emergente. ¿Ya? A nivel de organismo, el nivel de célula, de organismo y de población son propiedades emergentes. Antes del nivel de célula no existe la vida. Lo que condiciona la vida es la presencia de células. ¿Ya? Y antes de eso no existía la propiedad emergente de la vida. Antes del nivel de organismo no existía estas estructuras en conjunto que lo formaran. ¿Ya? Por lo tanto, esos tres niveles, célula, organismo, población, son tres ejemplos de propiedades emergentes. Hay muchos más, la que les menciono yo del agua, y en cada nivel pueden encontrar propiedades emergentes. Solo son tres ejemplos. Dicho eso, luego de que se forman moléculas, cuando se unen muchas moléculas, ya lo vimos, pasamos al nivel macromolecular. Están las macromoléculas, las moléculas orgánicas, y eso ya lo estudiamos. Ejemplos de macromoléculas: ácidos nucleicos, lípidos, carbohidratos y proteínas. Cuando se juntan varias macromoléculas, forman organelos. Vamos a ver cada uno de ellos y nos vamos a dar cuenta, o se van a dar cuenta ustedes, que esos organelos están formados por macromoléculas, por lípidos, por proteínas, por carbohidratos. Y ahí hay dos ejemplos de organelo, un cloroplasto y una mitocondria. Hay muchos más y los vamos a estudiar. Ahora, cuando estos organelos se unen y tienen una función en común, digamos, para mantener una estructura que es mayor, se habla del nivel celular. La célula tiene ciertos organelos que le permiten funcionar, le permiten mantener su metabolismo y su estructura. ¿Ya? Y ahí hay ejemplos de distintos tipos de células. Al lado izquierdo hay una colonia de bacterias. Al lado derecho está una imagen de un catáfilo de cebolla, de una célula vegetal, y acá abajo de una célula animal que es de un epitelio de la boca. Ahora, cuando estas células se unen y tienen morfología o forma similar y función celular, o sea, y función similar, forman los tejidos. Entonces, los tejidos son conjuntos de células que tienen una forma parecida y que tienen una función en común. Y ahí hay imágenes de tipos de tejidos. Está el tejido muscular, que es el primero que está acá, el más a la izquierda. Hay tejido conectivo, que es el que está al centro, y este es el epitelial, el que está en los epitelios. En este caso creo que este es del sistema digestivo. Y ahora, cuando se tienen varios tejidos que están asociados y que tienen una función en común,
se habla de órgano, ¿ya? Forman un órgano. Y ahí los ejemplos son diversos, están los pulmones, el corazón, el hígado, los riñones, el cerebro, etc. Entonces son conjuntos de tejidos que tienen algún tipo de estructura similar y la función principalmente es similar. Y luego, cuando se tiene un conjunto de órganos y estructuras análogas que tienen una función en común, trabajan en conjunto, para cumplir una función se habla de sistema. Y ahí hay ejemplos de sistemas, el sistema cardiovascular, el sistema renal, por ahí está el sistema digestivo, por ejemplo, hay varios, ¿ya? Y este conjunto de sistemas y todo lo que hay detrás de él, o sea, estos sistemas que están compuestos por órganos, que están compuestos por tejidos, por células, por orgánulos, por macromoléculas, moléculas y átomos, conforman al ser vivo. Por lo tanto, el ser vivo es un conjunto de átomos, moléculas, células, tejidos, órganos y sistemas que funcionan en conjunto para mantener a este ser vivo, ¿ya? Luego, cuando se encuentra un grupo de organismos capaces de cruzarse y de producir descendencia fértil, estamos frente al nivel superior al de organismo, que es el nivel de especie. Y ahí hay 3 ejemplos de organismos que son capaces de cruzarse y de producir descendencia fértil. Por lo tanto, la mula, el ejemplo que siempre se da es el de la mula no puede ser considerada una especie. ¿Por qué? Porque no es fértil, no puede tener descendencia fértil, ¿ya? Y esto es la clave cuando uno habla de nivel de especie, que sean capaces de entrecruzarse y de producir una descendencia fértil. Hay ejemplos, bueno, ahí hay imágenes, este nivel es tanto a nivel, es tanto en el grupo, en las plantas, digamos, como en los animales, ¿ya? Y en todo, digamos, en todo ser vivo. Profesora, ¿Sí? pero igual no es necesario como digamos juntarse con un par porque igual hay como organismos y seres vivos que son, ¿cómo se llama? Que se reproducen sí solos, po, ¿cierto? Como por ejemplo... La estrella de mar se Ah, reproduce claro, sola, sí, sí, sí. pero ¿cómo se le llamaría entonces? O sea, igual se le llamaría especie, po, ¿cierto? Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que son particularidades. Miren, en biología, eh, bueno, la definición de ser vivo ya la vimos y esa es común para todos, pero luego, cuando uno hace definiciones en biología, igual hay casos que escapan. Y acá, cuando se habla de los niveles de organización, se está hablando como en general, pero siempre hay em, casos y organismos que escapan a algunos conceptos, ¿ya? En biología importante, y ustedes seguramente cuando trabajen más adelante se van a dar cuenta que en biología todo depende. Depende de, nada es, no son leyes, ¿ya? Sino que esta es una manera en la cual los científicos intentaron ordenar y organizar la materia viva, ¿ya? Pero hay excepciones. Eso. Es cuanto puedo decir porque en biología no hay verdades absolutas. O sea, en ciencias en general. Ya. Voy a terminar con esta parte de organismos vivos y de ahí hacemos un recreito, ¿ya? Me queda súper poco. Esto es a nivel de especie. Cuando ahora se tiene varios individuos de la misma especie, grupos de organismos que son de la misma especie, que presentan características de forma morfológicas en común y pueden reproducirse entre sí, estamos frente a una población. Y ahí hay 2 imágenes que representan 2 poblaciones, ¿ya? Lo importante en las poblaciones es que este grupo de organismos que tienen características morfológicas similares y que se pueden reproducir, o sea que son de la misma especie, estén ubicados en una misma zona geográfica y en el mismo tiempo.
Por ejemplo, uno no puede decir que una población de guanacos que está en Atacama, en el norte, es la misma población que está en la zona de Magallanes. Son dos poblaciones distintas. ¿Por qué? Porque están en distintos lugares geográficos. Entonces, cuando uno habla de población, las poblaciones están ubicadas en el mismo lugar geográfico. Las dos poblaciones pueden estar ubicadas, la de Atacama y la de Magallanes, la de Guanacos, al mismo tiempo, pero no cumplen con este criterio de que estén ubicados en la misma zona geográfica. Por lo tanto, son consideradas poblaciones distintas. ¿Ya? Luego está el nivel de comunidad, perdón, y en el nivel de comunidad están insertos, están incluidas distintas especies o distintas poblaciones. Cuando se tienen 2, 3, 5, 10 poblaciones que viven en un mismo lugar y viven en el mismo tiempo, se puede hablar de una comunidad. ¿Ya? Por ejemplo, si uno va al Ircay y en ese lugar y en ese tiempo hay una población de loros tricahue, pero también pueden encontrar una población de ciertas aves de otro tipo, o de insectos, o por ahí anda un par de pumas, algunas mariposas, y hay plantas también de distinto tipo, son distintas especies, distintas poblaciones de distintas especies. Hay una población de roble, hay una población de loro tricahue, hay una población de abejas chilenas, de, por ejemplo, abejorro chileno, y, y de algunas, de quillay, por ejemplo, puede haber. Y todas esas poblaciones de distintas especies viven en este mismo lugar. Por lo tanto, conforman una comunidad. Ahora, si se tienen estos seres vivos, estas distintas especies, estas distintas poblaciones, viviendo en un lugar e interactuando con factores abióticos, o sea, si estas poblaciones, esta comunidad, interactúa con en una laguna, con el agua, con un curso de agua, con todas estas condiciones que son abióticas como el clima, el suelo, el agua que existe en el lugar, estamos frente al nivel de ecosistema. Entonces, cuando ustedes investiguen, trabajen, pueden investigar a nivel de especie, solo una población, pero también pueden estudiar una comunidad, o sea, cómo interactúan estas comunidades, cómo interactúan, por ejemplo, los insectos que hay en el lugar con poblaciones de aves, o pueden estudiar todo el ecosistema, cómo interactúan estas distintas poblaciones, estos insectos, estas aves, con, por ejemplo, el suelo, con, por ejemplo, el agua o las condiciones climáticas. ¿Ya? Ahí estamos frente al ecosistema. Lo biótico en conjunto con lo abiótico. ¿Cómo interactúan? Por eso acá está la imagen de los seres vivos, pero interactuando con estas condiciones climáticas, con el suelo, con el agua, con el aire. ¿Ya? Cuando estos ecosistemas, si uno mira el planeta Tierra, hay ecosistemas que son similares, que tienen tipos de plantas parecidas, animales parecidos y condiciones climáticas similares. Entonces, en el planeta Tierra hay ecosistemas que se parecen y a eso se le llaman biomas. ¿Ya? Son partes del planeta que comparten la misma vegetación o similar, el mismo clima y fauna que es más o menos parecida. Y ejemplo de bioma, el más famoso diría yo, los más famosos, selva o desierto, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos del desierto de Atacama, no es el único desierto que hay, también está el desierto del Sahara. Pero los dos se llaman desiertos. ¿Por qué se llaman desiertos? Porque tienen similares condiciones climáticas, porque tienen plantas semejantes del mismo tipo y también tienen animales o fauna que está relacionada.
En el desierto del Sahara hay camellos, hay un tipo de camélidos y nosotros también tenemos tipos de camélidos. La alpaca, la llama, son camélidos. Entonces, por esas similitudes, tienen el mismo nombre. Y esto ocurre con las selvas, con las tundras, con las praderas. Hay diversos biomas en el mundo. Ahí está una imagen que les presenta los principales. Los bosques templados, los bosques boreales, los chaparrales, etc. Hay diversos biomas. Y finalmente, a la parte de la Tierra donde se encuentran los seres vivos, se le llama biosfera. El planeta Tierra se puede separar entre la biosfera, que es donde están los seres vivos, la atmósfera, la litosfera, que es el suelo, y la hidrosfera, que es todo lo acuático, digamos. Hasta ahí llegan los niveles de organización, desde el átomo hasta el nivel de biosfera, ¿ya? En este curso vamos a pasar el nivel de célula, solo ese. Pero en otros cursos van a ver, por ejemplo, en el de ecología, van a ver desde especie hacia arriba. Cómo se estudian, cómo interactúan, los distintos fenómenos y procesos que ahí ocurren, ¿ya? En otros van a ver la parte de sistemas, por ejemplo, fisiología vegetal, fisiología animal. Pero en este curso vamos a ver el nivel de célula. Ya, chiquillos, vamos a hacer un recreo, porque ya me estoy quedando sin voz. Son las 9:52 en mi reloj. Profe, Ajá. en la prueba nos preguntaría sobre las distintas teorías del origen.